desde el Cárcamo. ¿Qué tal, amigos que nos acompañan desde su programa Desde el Cárcamo? Mi nombre, Aldo Villaseñor. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jorge Villasana. Bienvenidos a esto que es Desde el Cárcamo, la acuacultura vista por los técnicos. Para los técnicos. Hoy tenemos un programa de nueva cuenta desde el campo, desde granja, y vamos a hablar precisamente sobre las siembras directas que se hacen en las unidades de producción. Y tenemos en esta ocasión a un buen amigo, un excelente técnico. Él es Jaime Soto, de nueva cuenta, porque ya habíamos tenido un programa con él. Jaime, qué gustazo. Realmente. Bienvenido, y tú dinos bienvenidos porque estamos en tu casa. Pues Jaime, ahorita estamos con las siembras directas, estamos prácticamente concluyendo la siembra en esta granja. Te llega larva de Mazatlán y bueno, platícanos un poquito cuál es el proceso de lo que viene siendo una siembra directa. Yo quiero decirles que el día de hoy lo iniciamos bien temprano, a las 3, 4 de la mañana, porque los camiones llegaron muy temprano y ahorita estamos, pues apenas está por salir el sol aquí, nos está pegando directo, ¿no? De hecho, pues bueno, hoy amaneció con bastante neblina, nomás que la neblina es muy alta. Y bueno, parte de lo que quisiéramos que ustedes supieran el por qué llega la larva a esta hora, el por qué se coordina de esta manera desde el laboratorio para que llegue a esta hora, el tema de las temperaturas, el tema del sol, que no nos agarre el sol muy fuerte a la hora de que la larva entre a los estanques. Y eso es precisamente el tema de este programa. Jaime, pues ¿cuál es el proceso? ¿Dónde inicia el proceso de la siembra directa? Y cuál es los pasos a seguir para hacer una buena siembra en una unidad de producción. Ok, bueno, el principio básico se arranca, lo primero que se hace es ir a embarcar la larva. Tiene que haber alguien allá de la misma granja, va, checa los animales, checa la calidad, el estado de salud, se hacen muestreos de bacteriología y en base a los resultados que dan se escogen los tanques que se van a embarcar. Pues durante todo el proceso se hace básicamente cargo el personal, ¿no?, de la misma empresa que transporta la larva. Ya cuando se llega a la granja, pues se empieza, primero que nada se llega, se checan los animales, el estado en el que vienen, si vienen bien alimentados, si no traen síntomas de estrés, si no hay presencia de muda. Y normalmente la mayoría de la gente agarra una muestra, un poco de agua del estanque y se meten animales directamente a esa agua, ¿no? Eso da a ver realmente la reacción que va a tener la larva al momento de que la empieces a aclimatar. Si la larva al momento que le echas al agua directa del estanque se fondea y empieza con nado errático, eso ya de ahí parte uno para empezar a ver cómo se va a manejar lo que viene siendo la aclimatación, ¿no? Normalmente, te digo, los parámetros que se aclimatan son salinidad, pH y temperatura, dependiendo el que tenga más el que venga más disparado, ¿no?, en el que haya más diferencia. Aquí en el caso de nosotros, pues estamos aclimatando más que nada salinidad. El pH está más o menos igual y la temperatura pues llega a 21 grados, la larva 22 grados, y es la temperatura que tenemos en el estanque. Es por eso que siembras a esta hora. Sí, normalmente en este tiempo es mejor empezar a aclimatar muy temprano para terminar a las 10, más tardar 11 de la mañana. Ahorita, por ejemplo, la temperatura está amaneciendo en 21 grados, está cerrando en 24, 25. La idea es que no, para cuando empiece a calentar uno ya tener, si fuera temperatura, pues temperatura, pero ahorita nosotros estamos básicamente trabajando con salinidad.
El embarque te llegó con una diferencia de 10 partes, ¿no? De salinidad con respecto al agua que tienes en los tanques. No, tenemos 15 partes. 15 partes. Normalmente te digo, depende, el manejo de la aclimatación, hay un protocolo, ¿no?, establecido. Normalmente, por ejemplo, se le mueve 1 o 2 partes cada media hora. Si es en cuestión de sal, si es temperatura, es 1 grado cada media hora. En el caso del pH son 0.3, o sea, 3 puntos de pH, ¿no? Nosotros aquí estamos trabajando con más o menos 3 partes cada 30, 40 minutos, ¿no? Es lo que estamos moviendo, pero eso es viendo el resultado de la prueba que hicimos en la cubeta. Si la cubeta ve uno que hay una reacción donde el animal se pone letárgico o empieza a dar vueltas ahí, pues la aclimatación tiene que ser un poco más lenta, ¿no? O sea, no hay realmente un protocolo. Uno tiene que ver la situación en la que llega el animal y a partir de ahí arrancar con el trabajo de aclimatación. Jaime, también veíamos al inicio de cuando llegan los carros, la muestra que se toma para llevarla aquí a un laboratorio donde se checa ya con microscopio lo que viene siendo la larva, se hace una prueba de estrés, se hace una distribución de tallas. Platícanos un poquito de eso. Bueno, no todas las granjas tienen la capacidad de hacer eso, ¿no? Pero normalmente las granjas que tienen personal para manejo de patología y laboratorio, cuando llegan los animales a granja, hay que tomar una muestra, se hace la prueba de estrés, se checan todos los animales que vengan limpios, que no haya habido canibalismo en el camino, que traigan las antenas completas, se hace un chequeo de bacteriología, se hacen siembras para ver las cargas bacterianas, porque al final eso te da a ver el manejo en el transporte. No, hasta la fecha, pues normalmente todos los laboratorios son responsables del transporte a granja, ¿no? Pero sí es bueno estar monitoreando eso porque al final uno puede reclamar pues algo de si se hace algún mal manejo en el transporte, ¿no? Esta madrugada estuvimos con las muchachas, con Judith y Adriana, ahí viendo cómo hacían las labores del laboratorio, el análisis, el macerado y algunas otras cosas de las que vamos a tener, bueno, las vamos a tener a ellas en el próximo programa, en el estudio, con estas tomas que hicimos para que se den cuenta de cómo es que se trabaja al recibir la larva y qué hacen a nivel laboratorio para revisarla. Jaime, una vez que tienes ya analizado cómo te llegó la larva, digamos que te das cuenta si la larva llegó en óptimas condiciones, el proceso de aclimatación, bueno, entiendo que cada laboratorio tiene su equipo de transporte, algunos difieren un poco de otros, pero una vez que empiece la aclimatación como tal, ¿cómo es el proceso? ¿Qué tanto se tiene que alimentar? ¿Qué es lo que tienen que estar checando? ¿Qué tanto recambio se da? Bueno, por ejemplo, en el caso de todo se maneja por medio de volúmenes, ¿no? Normalmente, por ejemplo, si tú traes un parámetro muy alto, hay una diferencia muy fuerte en el parámetro, bajas, actualmente se aclimata arriba de los carros. Hace 10, 15 años tú bajabas la larva y la aclimatabas en tinas que tenías más o menos con volumen. Entonces ahorita lo que pasa, llegan los carros y se baja más o menos 1/4 del tanque y se recupera ese nivel con agua del estanque y tienes un cambio más o menos de 2 a 3 partes de salinidad en el tanque donde viene la larva. Posterior a lograr el cambio, pues se le da 30 a 40 minutos de reposo, depende cómo haya reaccionado el animal a ese cambio, y así sucesivamente se va bajando primero 1/4, después 1/3, después medio tanque y se sigue adicionando el agua
el agua del estanque hasta lograr acercar lo más que se pueda el parámetro que se está aclimatando, ¿no? En el caso particular de la recepción del larva al día de hoy, Jaime, vemos que en las imágenes van a salir 2 camiones, pero te llegaron 3. En el caso de estos 2 camiones, ¿cuánto tiempo te llevó la adaptación de la larva, la aclimatación? Para después de aclimatarla, le dejas otro tiempo de reposo, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cuánto tiempo inició la fase inicial en la que estás tú midiendo pues el estrés de la larva, tratando de llevar la salinidad a un nivel óptimo para echarla a los estanques, para después de esto reposar? Mira, no, esta ocasión nos va a llevar más o menos 3:30, 4 horas. La vez anterior que recibimos larva, recibimos un poco con la salinidad un poco más alta y lo hicimos en 3 horas y media. Entonces eso depende del diferencial, ¿no? Si el diferencial de parámetro es muy alto, puede llevarte hasta 4 o 5 horas. No es recomendable hacer una aclimatación en carro, en los mismos carros que transportan, de más de 3, 4 horas, pues, o sea, si lo tienes que hacer, pues lo tienes que hacer, pero no es recomendable. Lo más recomendable, por ejemplo, cuando tienes muchos parámetros muy disparados, es bajar los animales para poder poco a poco lograr los cambios de ese parámetro que está aclimatando. Porque es más difícil por cuestión de volúmenes lograr los cambios entre el parámetro conforme te vas acercando en este caso, por ejemplo, la salinidad. No, y en este caso, digo, hay que tomar en cuenta que el proceso o la cantidad de estrés que lleva el animal es desde que empiezan a bajar las tinas en el laboratorio. Ahí ya empieza una manipulación de la larva al momento de cosecharla del laboratorio, que en este caso empezó alrededor de las 5 de la tarde del día de ayer, se embarca a las 6 de la tarde, tiene 10 horas de transporte de Mazatlán hasta acá y son 3, 4 o 5 horas más de aclimatación en granja por la diferencia de salinidad. Entonces estamos hablando prácticamente de más de 12 horas que la larva está en un rotoplas de 1000 litros con una manipulación que estresa, y me imagino que a eso te refieres en el sentido de que entre menos tiempo pase la larva en una aclimatación es mejor, porque ya una vez que se libera en el estanque, pues la larva un poquito pues descansa de ese estrés, de esa manipulación, y ya empieza a tener más espacio para buscar alimento y todo eso, ¿no? Y entra a un ambiente más estable, ¿no? Porque parte de los protocolos del transporte son estarles inyectando oxígeno, estarles poniendo hielo para mantener la temperatura y aletargarlas un poco. En este caso subir salinidad para que llegue un poco más a la salinidad adecuada a lo que se tiene en el estanque. Digo, la cantidad de estrés que tiene la larva en este proceso, desde que empiezan a bajar el nivel de los larvarios en el laboratorio hasta que salen en el estanque, pues sí es cargadito, ¿no? Entonces sí, la calidad de la larva que se tiene que tener en el momento de embarcar tiene que ser de excelente calidad para que aguante todo este proceso, ¿no? Sí. Uno de los factores que me faltó comentar es que cada vez que se genera un cambio del parámetro que se está aclimatando, se tiene que hacer una alimentación. O sea, normalmente se genera el cambio, se deja reposando el animal y se alimenta. Y hasta la media hora, 40 minutos, vuelves a hacer el otro cambio y estás alimentando constantemente. No puedes dejar de alimentar porque el animal lo debilitas, pues. Sí, ya lo estás poniendo a cambios de parámetros, y si no lo alimentas se te empieza a estresar o empieza a mudar. Es parte del mismo proceso, ¿no? Probablemente en estas 12 horas que lleva la larva con esta cantidad de estrés, pues probablemente muda, hay una cantidad de larva que muda, y esa larva pues queda muy sensible a que otra larva que tenga hambre pues se la empieza a canibalear, ¿no? Entonces sí hay que cuidar mucho ese parámetro de la alimentación
para que la larva siempre esté, digamos que, en condiciones de poder llegar al término de la aclimatación, válgame la redundancia, para poder llegar al estanque. Y es que la larva, mientras más pequeñita, más frecuentemente muda, ¿no? Es parte del proceso de crecimiento. Sí, así es. Ahorita checando con las niñas del laboratorio, la larva viene alrededor de un promedio de 12, 13 milímetros, estamos hablando de unos 8 miligramos más o menos. Entonces hay larvitas que pesan 5 miligramos y hay larvitas que pesan 12, 13, 15 miligramos, ¿no? Entonces sí, la cantidad de larvas pequeñas todavía es algo considerable, ¿no? YOSA, fabricamos equipos acuícolas con alta tecnología para brindar seguridad y rendimiento al productor. Contamos con equipos de cosecha, transferencia, equipo de alimentación, aireación y mezcladoras de alimentos, así como asesoría y servicio técnico especializado. YOSA, siempre tu mejor opción. Es momento de estrenar con Nissan NP300 2020 con bono especial y 0% de comisión por apertura, ideal para el trabajo más exigente. Visítanos y conoce nuestras promociones. Nissan Los Mochis, Cano y Zaragoza. WhatsApp Nissan Los Mochis 6682-228871. WhatsApp Nissan Guasave 6871-836130. Consulta términos y condiciones en www.nissan.com.mx. Larvas El Dorado te abre las puertas en Guatabampo, Sonora. Larvas El Dorado inicia con fortaleza tu cultivo. Jaime, ¿qué es lo que procuras tener ya en el estanque para que la larva, al momento de ya sembrarla, de ya pasarla al estanque, después de la aclimatación, tenga las condiciones óptimas para poder llegar a decir que hubo una buena siembra? Bueno, en el caso de siembra directa es muy importante. Una es el fitoplancton. Debe andar más o menos entre 600 y 800 mil células por mililitro. Y esto analizado, ¿no? También qué cantidad de ese fitoplancton, unas cuántas son cianofitas, cuántas son clorofitas y cuántas son diatomeas. Para mí un estanque que tiene una buena población de microalgas es un estanque que tiene 60-70% de clorofitas, 10-15% de cianofitas y el resto que pueden ser diatomeas, ¿no? Pero si tú tienes un estanque con mayor cantidad de cianofitas que clorofitas, pues ya desde ahí tienes un problema, ¿no? Entonces, básicamente sería tener la mayor cantidad de clorofitas y diatomeas y tratar de no tener cianofitas. Esto básicamente lo logra pues con la aplicación de fertilizantes y ciertas características de los fertilizantes. No cualquier fertilizante te ayuda a producir un buen bloom de microalgas. Adicional a eso, pues hay que contabilizar el zooplancton. Debe andar entre 300 y 500 zooplanctantes por litro. Y cuando tienes esos números ya puedes tomar la decisión de hacer una siembra. Eso más o menos lo vas a tardar en lograr entre 12 y 14 días. Tardas en lograr la maduración de un estanque. Adicionalmente a eso, pues se pueden aplicar probióticos, se pueden aplicar bactericidas, o sea, puedes aplicar algún otro producto que te haga bajar la carga bacteriana. Hay que hacer, antes de sembrar, hay que hacer análisis en general de la calidad del agua, pues tiene que sacar calcio, magnesio, potasio, hacer bacteriología, ver los niveles de bacterias que trae el estanque. Cuando ya haces todo el análisis de todos esos parámetros que vas a muestrear, ya es cuando tomas la decisión de realizar la siembra. Si tienes parámetros disparados que puedan afectar al animal,
pues tienes que entrar en el juego de ir adicionando lo que ocupes para lograr la calidad de agua que necesites, ¿no? Okay. Entiendo que, bueno, después del proceso de selección del larva en el laboratorio, el transporte, la aclimatación, viene la siembra. ¿Cuál es la metodología que tú sigues para saber si al final del día todo fluyó en base a lo programado y poder decir que tuviste una siembra directa? Tengo entendido que manejas testigos. ¿Cómo es que los manejan los testigos? Bueno, en el momento que se hace la siembra, se saca una muestra de 4 o 5 tanques de lo que le toca al estanque ese. Se saca una muestra, si le tocan 3 tanques de ese carro, se saca una muestra de los 3 y se contabilizan de 100, 110 animales y se meten en un tubo con una red y se ponen 2. Yo acostumbro a manejar 2, hay gente que maneja 3 y se checan a las 24 y 48 horas. Eso te da a ver más o menos cómo estuvo el resultado de la aclimatación. No te da la garantía al 100% de sobrevivencia. Uh-huh. Yo acostumbro, por ejemplo, siembro, independientemente de cómo me den los testigos, al segundo o tercer día empiezo a monitorear los estanques con un chayo, a ver cómo se comporta la población en cada estanque. Y en ese momento, si tú tuviste algún problema, vas a empezar a detectar estanques que rápido te das cuenta cuál tiene menos, cuál tiene más, porque es básico poder tomar la decisión de que si en algún estanque se te cayó la siembra, poder tomar la decisión de poder resembrar, pues. Esas decisiones hay que tomarlas máximo en 15 días después de que haces la siembra. El alimento, una vez que cae la larva, ¿el alimento empiezas a alimentar antes de la siembra o después de la siembra? ¿Ya cuál es el proceso de la alimentación de una larva recién sembrada ya en el estanque? Mira, normalmente yo alimento el mismo día que siembro. Antes de sembrar, ponemos gente a alimentar. Ya que se termina de alimentar, hacemos la siembra, ¿no? Pero si tú traes un buen bloom de microalgas y fitoplancton y todo, fitoplancton y zooplancton, pues puedes igual sembrar y poder alimentar, no sé, el mismo día, pues. Pero después. Así es. Pero para no arriesgar, ¿prefieres tú alimentar primero? Pues son protocolos de seguridad, pues, claro. Te digo, o sea, por ejemplo, yo siembro y empiezo a monitorear mis estanques para tomar decisiones rápido en caso de que haya tenido algún detalle. Para mí los testigos de sobrevivencia son un poquito la imagen son el 70% de la imagen de la aclimatación y nada más 30% realmente del resultado final allá dentro del estanque, ¿no? Claro. Entonces yo monitoreo y estoy evaluando las poblaciones que tenemos en cada estanque. Entonces, pero eso es cada gente, ¿no? Hay gente que no checa, lo siembra y toma como base la sobrevivencia de los testigos y al mes que empieza a monitorear ya trae 50% de sobrevivencia. Entonces ya es muy tarde para tomar decisiones de hacer una resiembra. Contéstale al patrón, pues. Oye, Jaime, el tema de la alimentación de las larvas recién sembradas, ha causado mucho revuelo. Hay quienes prefieren alimentar con baja proteína porque la proteína adicional que les da una productividad natural dentro del estanque lo ven suficiente. Hay quienes inician con proteína más alta porque dicen que los primeros 30 días de alimentación son la clave para tener una larva más fuerte. En este tema, en base a tu experiencia y en base a todas las granjas que has recorrido desde Nayarit hasta Sonora, ¿qué es lo más recomendable según tu experiencia? Mira, para mí lo más importante al momento de la siembra es tener una buena productividad en siembra directa. Uh-huh. Siembra directa. O sea, sí puedes alimentar y debes alimentar, pero yo he hecho pruebas y estanques que no alimentamos
no, al menos 15 días, ponle que los primeros 15 días los dejas con pura productividad y estanques que sí alimentas desde el arranque. Los resultados no varían mucho. Lo que sí que esas pruebas las hicimos para darnos cuenta realmente de hasta dónde era el alcance de la productividad primaria, no por quitar el alimento balanceado. Yo no recomendaría no tirar alimento balanceado desde el arranque, porque la garantía es la productividad primaria, porque realmente el camarón es lo que va a alimentar, primero que nada. Y el plus que le vas a dar con la alimentación de alimento balanceado, sea de alta o baja proteína, te digo, pues ya es más seguridad. Este es un negocio de que todas las cosas que te generan inseguridad tienes que irlas cortando y conforme la vas acortando, tus resultados empiezan a cambiar, ¿no? No, pues lógicamente al acortar los riesgos, pues haces una siembra más segura. Tocando el tema de la experiencia que has tenido en las diferentes granjas que has trabajado aquí en México, los protocolos de siembra son parecidos en todas las granjas. Digo, hablando de Nayarit, con condiciones muy diferentes a las que tenemos acá en Sinaloa y sobre todo condiciones muy diferentes a las que con las que hemos trabajado en Sonora, ¿los protocolos siguen siendo parecidos? No. Mira, lo que pasa es que mucho depende de la fuente de agua de cada granja. Hay granjas que tienen fuentes de agua muy ricas en nutrientes y al final ni fertilizan, o sea, a ellos les llega un agua cargada porque tienen descargas de agrícolas o son drenes, o etcétera, etcétera. Y esas granjas normalmente pues no hacen fertilizaciones, a ellos el fertilizar les iba a causar un daño. Igual te digo, por ejemplo, en Nayarit la gente, es rara la persona que fertiliza porque sus aguas son muy cargadas, ellos nada más meten agua, le madura el estanque unos 10-15 días y siembra. Y hay zonas, por ejemplo, Sonora si no fertiliza jamás puede tener una productividad buena, más que nada la costa de Hermosillo. Aquí en Sinaloa la mayoría de las granjas se ocupan fertilizantes. De hecho, muchas tienen que hacer, balancear bien sus nutrientes, porque si se les va de paso el fosfato, les crecen cianofitas. O sea, cada granja tiene su esquema de fertilización. Y te digo, varía. Habrá granjas que no lo hacen, habrá granjas que lo hacen, y habrá granjas que lo hacen muy bien porque si no, no logran productividades. Claro, ¿no? Y el otro tema es la temperatura, ¿no? Sí. Hablando de que, por ejemplo, en Sonora todavía no han logrado subir bien de arriba de los 20 grados en la temperatura en los estanques. Aún así ya están sembrando por los tiempos y eso ocasiona que la productividad pues también sea menor porque los fertilizantes no agarran bien con temperaturas bajas, ¿no? Se supone que arriba de 22 grados o lo que nos hemos dado cuenta que arriba de 22 grados ya la fertilización ya tiene una reacción positiva dentro del estanque. Abajo de 22 grados en el agua es difícil que el fertilizante agarre, y todo esto pues lógicamente va diciéndote por dónde te puedas ir, ¿no? Sí. Ya una vez sembrada la granja y que está checando la larva a los 2-3 días, ¿cuál es el comportamiento de una larva donde tú puedes decir, bueno, hice una siembra exitosa? ¿Qué es lo que ves en esa larvita? Comentábamos días anteriores que la estabas encontrando más hacia la entrada porque, bueno, al parecer ahí estaba la temperatura un poquito más alta. Entonces, ¿cuál es al momento de revisar la larva, qué es lo que ves tú en la larva para decir, bueno, esta larva pues, se sembró el chingazo y es una larva muy buena? Y además de eso, Jaime, después de sembrada la larva, ¿cuántos días dejas pasar para iniciar con tus poblacionales y por qué, pues? Mira, yo desde que siembro no dejo monitorear los estanques. O sea, para mí es básico estar viendo.
tú el primer día que vas y haces un arrastre, a lo mejor sacas 150 animales por arrastre, sacas 50, o sea, haces tus arrastres y empiezas a detectar estanques. ¿Qué es un arrastre? De un chayo. Es una red que jalan 2 personas con tela mosquitera, nada más, se jala y jalas 10 metros y contabiliza la larva que sale. Y usa la misma metodología durante 15 días, 3 semanas para todos los estanques. Llega un momento en que ya tienes que meter una atarraya a punta de lápiz, pero te digo, el hecho de que todos los días lo hagas, al menos en la mitad de la granja o en el 30% de la granja, te va dando a ver estanques que traen más, estanques que traen menos, a simple vista, sin hacer una evaluación. Ya te vas tú más o menos dando la idea. Yo normalmente empiezo los poblacionales a los 3,5 gramos. Mucha gente lo empieza hasta los 6, porque sí es cierto, hay un error. Pero el empezar a los 3,5 gramos te da mínimo la garantía de un número de que es lo menos que puedes traer. Y automáticamente tú ya ajustas tu alimento. De 3 gramos a 5 gramos, 6 gramos pasan 2 semanas. Entonces, si tú traías un 50% de sobrevivencia y estabas tirando para un 70%, automáticamente esa decisión de 3 semanas te va a subir el factor. En un ciclo largo tal vez no te afecte, pero en un ciclo corto puede ser de 0.2, 0.3 de golpe. Y ahí ya ajustas tu población, pero ahí ya vas a empezar a correr en contra de un factor de conversión. Y que si el animal no te crece, pues ahí te vas a ir con ese factor alto. No, y qué importante es ese 0.2, 0.3 de conversión en un ciclo corto, porque aparte es en los 3 gramos donde todavía estás tirando no un pellet que es relativamente más barato, todavía estás tirando una migaja que es muy cara comparada con el pellet. Y pues bueno, lo hemos hablado en prácticamente todos los programas, la importancia de cuidar los costos en esta etapa, ¿no? Los primeros días de los cultivo. primeros días, porque al final es ahí es donde le estás metiendo la lana, ¿no? O donde estás metiendo un alimento de alta calidad, que lógicamente te vale 30, 35 pesos el kilo. Y si lo estás tirando a lo güey, pues a lo güey se te fue 0.2, 0.3 de conversión, que al final te va a cobrar factura, ¿no? Entonces sí, qué importante es ese manejo que le das. Volviendo a la pregunta, Jaime, cuando ves la larva en este periodo de 30 días donde tú la estás llevando o supervisando en los estanques, ¿cuál es el comportamiento que a ti te gusta, que a ti dice, bueno, esta larva se ve bien? O sea, me refiero probablemente a la coloración, si el hepatopáncreas tiene cierta coloración, si el intestino tiene cierta coloración, para saber qué tipo de alimento es el que está comiendo, mudas, etcétera. Mira, básicamente a simple vista lo que estás monitoreando constantemente es coloración, que las antenas no presenten coloración roja, que el camarón no tenga coloración roja en la cola y que esté el intestino lleno. Eso se hace en campo, ¿no? Uh-huh. Pero ahorita ya creo la mayoría de las granjas ya tienen laboratorio, entonces tú vas y tu estado de salud ya real del camarón te lo da tu bacteriología, tu calidad de agua, se está mudando el camarón, o sea, ya cierra realmente el hecho de cómo ves el manejo de la salud del camarón. Pero en general en el estanque a simple vista es lo que ve uno, coloraciones y si consume o no consume. Pero los resultados reales de salud te lo da laboratorio. Pues es que lo acabas de mencionar, Jaime, esta actividad, este negocio es un negocio de alto riesgo y no es para cualquiera, ¿no? Y tienes que buscar la manera de minimizar riesgos. Se nos cae el pelo con esta actividad. Entonces, una de esas maneras es irte en la búsqueda de datos duros que te los ofrece precisamente el laboratorio, ¿no? Sí. Y es por lo que platicábamos, Aldo, en algunos programas, de la importancia de tener lo mínimo indispensable en una granja, o que se junten 2 o 3 granjas para tenerlo y estar monitoreando y tener información dura. La diferencia de esta actividad con respecto a otras, llámese, no sé, agricultura o ganadería.
en cualquiera de sus ámbitos, es que pues en la agricultura tú estás viendo la planta y estás viendo pues, qué tiene y qué no tiene. Y igual en la ganadería estás viendo al animal y estás viendo si come, si no come. Si ¿Y cuántos son? ¿Los puedes contar? Exactamente. Aquí, pues si se dan cuenta, pues, es agua lo que ves, nada más ves, ¿no? Entonces la importancia de la supervisión de campo, de estar supervisando continuamente los camarones en los estanques, con muestreos, con atarrayazos, mucha observación de campo, si encuentras mudas en la orilla, si hay pájaros en la orilla, en fin, mucha observación de campo. El color del agua en los estanques. Que te da la experiencia, ¿no? Que la experiencia que como Jaime, con muchísimos años de experiencia, y llevado de la mano con un laboratorio de patología, que lógicamente pues las personas que trabajan en la patología deben de tener una buena experiencia para ver en microscopio exactamente sí, el color de los lípidos, la cantidad de lípidos, la cantidad de algunos ectoparásitos que puedan tener en los camarones. En fin, es un complemento de dos cosas, lo que sucede en campo y lo que sucede en el laboratorio, para llevarte a un análisis o a un análisis clínico de lo que realmente está pasando por estanque. Porque en todas las granjas y en fin, en todo lo que viene siendo la acuacultura, no es lo mismo el estanque 20 que el estanque 19. No. O sea, lo divide un bordo, pero hay un mundo completamente diferente entre estanque y estanque. Y más en granjas pues donde hay 30, 40, 50 estanques, ¿no? Entonces estás analizando realmente 40, 50 granjas o microzonas muy particulares, ¿no? Cada granja tiene, cada estanque tiene su particularidad de profundidad, de capacidad de recambio, de coloración, en fin, es muy variable la actividad. Pero eso lo hace interesante, ¿no? Por eso lo hace muy dinámico, y no te aburres y se nos cae el pelo. No, yo creo básicamente, en general, yo creo no puede haber una operación acuícola que no tenga un laboratorio de calidad de agua y análisis, ¿no? Yo creo la experiencia visual no existe. La experiencia visual te hace tomar decisiones malas, hacer aplicaciones que no debes, todo lo contrario al tener un laboratorio. Por ejemplo, hay gente que encala. ¿Por qué encalaste? Porque tiene vibrio, mes. ¿Y cómo sabes que tiene vibrio? Pues es que le veo la cola roja. La mayoría de las enfermedades son los mismos síntomas que presentan los animales. Y tú estás haciendo aplicaciones de productos que ni siquiera sabes si es la enfermedad que tú estás achacándole al camarón. Oye, Jaime, ¿cuántas veces no te ha tocado que ves, oye, estoy aplicando, no sé, antibiótico, oxitetraciclina? Uy, ¿por qué? Ah, porque el vecino está tirando. Ah, no, sí. No, es que el vecino está tirando, entonces para prevenir. No, es que sí, la verdad, hay muchos biólogos, te digo, que trabajan con la experiencia, pues todos por experiencia podemos saber, por ejemplo, si yo veo garza en mi estanque, sé que va a venir un problema. Si veo pájaro en mi estanque, sé que va a venir un problema. Pero si no tengo cómo averiguar cuál es mi problema, pues ahí me quedo con los brazos cruzados o tomo decisiones que no son. O sea, decir voy a encalar, voy a aplicar una amonia cuaternaria, voy a medicar. Y terminas haciendo una aplicación de medicado que te cuesta un dineral y resulta que lo que ocupabas era otro medicamento. El que usaste, así es. Muchas veces hasta con un recambio puedes solucionar un problema, ¿no? Sí, no necesariamente tienes que estar aplicando productos. Ahí, yo creo que ya es el criterio del biólogo, del dueño de la granja, de tomarle la importancia a lo que viene siendo un laboratorio de patología, y no necesariamente lo tienes que tener, hablando de Sinaloa y Sonora y Nayarit, bueno, en todos los estados, pero hablando específicamente de Sinaloa, pues está el CESACIN, ¿no? Y en los comités de sanidad o en la Junta de Sanidad Acuícola de los diferentes municipios hay un laboratorio, ¿no? donde la finalidad de ese laboratorio es precisamente dar ese soporte técnico a las granjas que no tienen laboratorio o que quieren una reconfirmación de algo que tú estás viendo en tu estanque. Y ¿no? que en el caso del CESACIN aquí en Sinaloa, Aldo, el apoyo es total, ¿eh? No, es total, y en Sonora también, ¿no? En Sonora es la misma situación, ¿no? Está el COSAIS,
y tienen esa capacidad, tienen personal estructura, técnico claro. Sí, muy capacitado, ¿no? Y a todas las instalaciones acuícolas, te digo, le tocan cierta cantidad de muestreos al año. Es correcto, para eso es un permiso de siembra y un pago que se hace anual, ¿no? Para tener ese servicio. Digo, hay que aprovecharlo. Entiendo que granjas no tienen ahorita la capacidad de mantener un laboratorio de patología, comprar equipo, contratar a un agente, pero sí acercarse a los comités de sanidad para que les presten ese servicio y lo aprovechen y tomen mejores decisiones. Este año en particular creo yo que los precios del camarón van a estar muy variables. Ahorita vamos a empezar con precios muy altos, sobre todo el camarón chico. No hay camarón en México. Me han estado hablando muchos compradores y pues si ya para que ellos digan, sabes que no hay, y va a subir el precio y los primeros que cosechen van a batear, pues es por algo, ¿no? Entonces el tema de cómo van a caer esos precios a medida que vayan cosechando las granjas y que se vayan acercando las cosechas del norte de Sinaloa y Sonora, va a haber una variabilidad muy alta en los precios. Y tienes que cuidar mucho los costos, porque si cosechas cuando nadie ha cosechado, vas a batear. Hasta pelo nos va a salir. Control de costos. Ajá. Pero si cosechas cuando todo el mundo, la caída va a ser, o se estima que va a ser importante por el mismo efecto de oferta y demanda, ¿no? Entonces sí tienes que ser muy fino en el asunto de tus costos por no saber en qué etapa vas a empezar a cosechar o en qué etapa van a empezar a bajar los precios. Y aunado a esto, volviendo al tema del programa, haciendo una muy buena siembra, haciendo una muy buena preparación de estanque, darle el seguimiento a lo que viene siendo tu cultivo y cuidando que no bajes de la sobrevivencia estimada, la que pretendes sacar, o la biomasa estimada que pretendes cosechar, te va a dar ese plus, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Bueno, respeté mis costos, no tiré el lana a lo güey, salí con mi producción. Hice aplicaciones puntuales. Ajá, y eso te va a llevar a un buen ciclo, independientemente de si cosechaste o no cosechaste con precios altos o bajos, ¿no? Aldo, Jaime. Ya vas a empezar otra vez con tus chingadas. El tiempo no perdona, perdón, pero pues muchas gracias por recibirnos. No, y aparte está trabajando Jaime, está ahorita por sembrar, nos lo robamos un ratito. Ahorita vamos a ir a hacer el resto, las tomas de la siembra. Así es, ya estoy viendo que ya se empezaron a mover los camiones. Así es. Entonces, pues muchísimas gracias, Jaime, por tu tiempo. De nada, gracias a ustedes. Gracias, Jorge, por ponernos exactamente donde nos está pegando el sol en la frente, a Jaime y a mí. Pero es porque la toma salga bien para el público. Jaime, pues un placer, como siempre, tenerte en el programa y que nos compartas todas sus experiencias. Creo que fue un programa muy interesante, o sea, dando muy buenos tips de lo que viene siendo una siembra directa. Y bueno, amigos, como siempre es un gustazo el estar aquí en su programa desde el Cárcamo. Espero que les haya gustado el programa, espero que les guste esta dinámica de hacer programas en campo. Espero que ya no nos pegue el sol como ahora. Y que no nos hagan madrugar tanto. Amigos, síganos en redes sociales, mándenos mensajes, los leemos todos, los contestamos todos. Síganos en la página de internet que es www.desdelcarcamo.com. Gracias por acompañarnos en esto que fue Desde el Cárcamo, la acuacultura vista por los técnicos. Para los técnicos, Jaime. Gracias. Un gustazo. Ahí estamos. Hay que ir a tomar café ahora. Desde el Cárcamo.